El Señor les bendiga. La verdad que anima el saber de que por este medio podemos estar compartiendo la palabra de Dios también en esta mañana. Lo hacemos con el ánimo, el deseo de que Dios sea honrado con todo esto y de que al meditar en su palabra podamos encontrar también respuesta a lo que necesitamos. Es por eso que hace un tiempo empezamos con esta serie sobre la doctrina de la iglesia y ha sido nuestro deseo, nuestra oración de que al ver los distintos temas el Señor nos esté ayudando a cada uno de nosotros para poder comprender mejor cada vez qué es la iglesia y así ser bendecidos, podemos crecer, podemos madurar como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. En esta parte de nuestra serie venimos hablando acerca de aquellos medios de gracia por los cuales el Señor nos bendice y tenemos compañerismo con Él. Hemos dicho ya que esencialmente son tres estos medios, que son la predicación de la palabra, el bautismo y la cena del Señor. Algunos hablan de un cuarto y quinto medio, haciendo referencia a la oración, la comunión con los hermanos. Y lo importante es que podamos entender que nos referimos, hablamos de medios de gracia para describir aquellas cosas, aquellas actividades que hacemos comúnmente o normalmente dentro de la comunión de la iglesia y que nosotros tenemos que entenderlas como un don de Dios, porque si bien el Señor mismo nos las ha ordenado, lo ha hecho para nuestro bien y así Él nos bendice y podemos disfrutar de esta comunión con el Señor. Como iglesia, nosotros predicamos la palabra de Dios y bautizamos a los nuevos creyentes, porque así nos lo pidió, así nos lo comisionó el mismo Señor Jesucristo. Ese mandato lo encontramos expresado puntualmente, claramente, en un capítulo conocido por muchos de nosotros, que es el capítulo 28 de Mateo, en los versículos 18 al 20. Pero es un mandato, es una idea, es un principio que se repite y se repite y aparece de distintas maneras en todos los evangelios y en otras partes del Nuevo Testamento. Concretamente, en Mateo 28, verso 18, leemos que Jesús se presentó a los discípulos y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Así que además de este mandato de ir, predicar y bautizar a los nuevos creyentes, Jesús también mandó a que sus discípulos, aquellos que somos creyentes, no nos olvidemos nunca de Él y de su obra en favor de los pecadores, de nosotros, sino que recordemos esto al participar, al celebrar aquello que llamamos comúnmente o normalmente la Cena del Señor o Santa Cena, donde en una mesa servimos pan y vino, que hoy vamos a ver lo que significan. Dado a la riqueza, a la profundidad de este tema, hoy nos vamos a abocar a una parte de todo lo que queremos estar viendo sobre este medio de gracia. Nuestro texto de base para todo este tema va a ser en la carta de Pablo, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, desde los versículos 23 al 29, donde vamos a sacar de ahí tres puntos principales. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Quiénes deben participar o quiénes pueden y deben participar de la Cena del Señor? Y cómo debemos hacerlo según lo que encontramos en la misma palabra. Hoy vamos a leer desde los versículos 23 al 26 para poder abocarnos a nuestro primer punto, que será lo que representa la Cena del Señor. Dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios capítulo 11, desde el verso 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que es para vosotros.
Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Oremos al Señor pidiendo su guía. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en que podemos meditar en ella. Pedimos especialmente, Señor, sobre este tema, poder comprenderlo mejor, poder reafirmarlo en nuestras mentes y corazones, porque sabemos, Señor, que es vital y va a afectar, y tiene que afectar, Señor, la manera en que vivimos, esta esperanza que tenemos, esta fe que tenemos en el sacrificio precioso del Señor Jesucristo. Oramos pidiendo en su nombre esta guía y dirección, Señor, para este tiempo en que vamos a estar meditando sobre este medio de gracia por el cual nos has bendecido y nos bendice, Señor. Amén. Amados hermanos, el pueblo de Dios siempre fue llamado a recordar. Dios sabe bien que aquello en lo que nosotros pensamos, en lo que meditamos, aquello que nosotros traemos a nuestra memoria, ejerce un poder enorme sobre nuestra conducta. Muchas veces, por medio de distintas personas, como los profetas del Antiguo Testamento, Dios una y otra vez les pedía a su pueblo, Israel, que se acordaran de sus obras, pero en particular de una. El pueblo de Dios había estado esclavizado en el país de Egipto por unos 430 años, pero en un tiempo, por medio de grandes maravillas, de una manera asombrosa, Dios los rescató. Especialmente en una noche, Dios envió un ángel de muerte para juicio sobre esta nación de Egipto, que había pasado de largo por encima de la casa de los israelitas. Y uno se pregunta si estos israelitas, aunque estaban bajo la opresión, la esclavitud de los egipcios, también pecaban contra Dios, porque ellos se habían salvado de tener que sufrir este castigo mortal que Dios había enviado sobre aquella región. Y es que Dios les perdonó la vida y los rescató de aquella esclavitud por medio de la sangre de un cordero, con la cual ellos habían pintado los marcos de las puertas de su casa como una señal. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 12 de Éxodo, y este era el hecho principal que Dios quería que ellos recordaran por siempre. Así que desde ese momento Dios mandó a su pueblo Israel de que celebraran la Pascua. Esto que había pasado de largo aquel ángel de destrucción o aquel ángel de muerte. Por este motivo, esa fiesta se convirtió en la fiesta más importante para ellos, y tal como Dios les había mandado, cada año ellos recordaban esta tremenda liberación que Dios había hecho por ellos. Judíos de todas partes venían a Jerusalén, donde estaba el templo de ellos, y se sabe que eran días especiales, había un ambiente de alegría, de gozo, bueno, principalmente por lo que toda esta fiesta significaba para ellos, el reencuentro con la familia, aunque en el plan que Dios venía desarrollando durante este tiempo, durante estos siglos, todo esto que acontecía, todo esto que pasaba, apuntaba o era como la sombra de algo muy superior que estaba por venir. Dios había estado anticipándole durante siglos que vendría un Salvador, aquel que sería el Cristo. Y en la palabra de Dios, haciendo referencia a esa expectativa que el pueblo de Dios tenía por la llegada de este Salvador, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 10 y 12, escribe: los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién
y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que sólo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian a aquellos que le han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Y mis hermanos y hermanas queridos, qué privilegiados que somos nosotros en este tiempo, porque tenemos a la mano en la palabra, en la Biblia, tenemos todos los hechos y todas las enseñanzas del Señor Jesús. Aún los ángeles querían contemplar estas cosas. Para el tiempo en que Jesús llegó a este mundo, los israelitas estaban otra vez esclavizados, ahora por el Imperio Romano. Y se sabe que en cada celebración de la Pascua se renovaba también, por este motivo que están esclavizados, esa expectativa ante la promesa de la venida de un Salvador, de un libertador, pero el tema fue que ellos esperaban, como otras veces, a un líder o a un guerrero poderoso que se levantara con ellos y peleara y aplastara a los enemigos. Y aunque todo el sistema de ritos y ceremonias y todas las profecías del Antiguo Testamento anticipaban la muerte del Mesías por manos de aquellos a quienes él mismo había venido a salvar antes de reinar eternamente, hasta el día de hoy sabemos que la nación de Israel no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías prometido. Pese a que nadie más fuera de él ha demostrado tanta autoridad, tanto en la manera de enseñar como también en las señales milagrosas que hizo, como así también nadie más fuera de él ha cumplido perfectamente y totalmente todas las profecías que anunciaban cómo sería la vida y el ministerio de aquel que sería llamado el Cristo. Con lo dicho hasta ahora, espero que podamos entrar mejor en contexto, podamos entender mejor cuál era la expectativa que tenían los israelitas, los mismos discípulos del Señor Jesús. Y ahora, en base a este texto de la carta de Pablo a los Corintios, lo que quiere el apóstol Pablo es que nos podamos situar, que nos podamos ubicar, que podemos mirar hacia atrás, exactamente hacia esa noche en la que Jesús está compartiendo esta última cena de Pascua con sus discípulos, y donde ahora Él va a explicar a ellos y a nosotros cuál es aquel propósito supremo por el cual Él en pocas horas más va a ir a esa cruz en el Gólgota. Lo que está pasando es que después de todos estos siglos, de todos estos años, y de todas las profecías, de todas las ofrendas que han sido un símbolo, aquel símbolo al que apuntaban está a punto de convertirse en una realidad, porque esos corderos sin ningún defecto, que eran puros, que cada año los israelitas mataban para poder, durante la celebración de la Pascua, buscar el perdón de sus pecados, aquellos corderos eran tan solo una semejanza, eran solamente una representación de aquel grandioso y supremo sacrificio que el Señor Jesucristo está a punto de hacer al ofrecerse en una cruz para cubrir toda nuestra maldad y mediante su sangre derramada limpiar y perdonar cada uno de nuestros pecados a todo aquel que confía sinceramente en lo que Él ha hecho en esa cruz, en toda su obra, en toda su persona, y así reconciliarnos con Dios. Así que, mis hermanos queridos, en esa noche en particular en que Jesús está en aquella habitación compartiendo con los discípulos aquella cena de Pascua, tienen mucho más peso, cobran mucho más sentido las palabras que Juan el Bautista usara para referirse a Jesús en aquel momento en que al verlo dijo: «He aquí el Cordero de Dios».
lo que está pasando en aquella noche es que entonces la propia vida de Jesús va a ser aquella contribución suprema a un plan pensado, a un plan ideado en la eternidad antes de la fundación del mundo, un plan que es para el bien de todo hombre y de toda mujer que recibe, que confía esto que Dios ha hecho para librarnos de la esclavitud, no de una nación, sino del dominio del pecado y del infierno. Lo que Cristo ha hecho ha sido conseguir nuestra liberación. Cuando nos toca hablar, nos toca ver juntos acerca de ciertos principios o mandatos concretos que el Señor nos da en su palabra, no sé, por ejemplo, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, o abandonar algo que ahora entendemos ofende a Dios. No digo que sea siempre fácil hablar de estos temas, pero en mayor o menor medida comprendemos ese principio o ese mandato, porque hay una cierta lógica cuando razonamos lo que Dios espera ahora de nosotros, y es que ya tenemos su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Saben, frente a un tema como el de hoy, personalmente creo que no llegamos a explicarlo y a comprenderlo en toda su dimensión. Cuesta hasta incluso elegir las palabras para poder expresar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, por los pecadores. Y al final pienso que es por esa gracia misma del obrar del Espíritu Santo que llegamos a conocer, a comprender, a percibir lo suficiente como para darnos cuenta de que estamos frente a uno de los temas trascendentales de la humanidad y de la vida misma. Porque junto con la encarnación y venida a este mundo, la muerte del Señor Jesucristo es uno de los pilares de nuestra fe cristiana y, como digo, de la vida misma, porque todo lo que está aconteciendo en la humanidad, todo lo que está sucediendo, todo está avanzando hacia un objetivo final de Dios para la existencia humana, que es nada menos que la reunión de todos los creyentes verdaderos, de todos los lugares y de todos los tiempos, frente al Cordero, aquel Cordero que ha conseguido librarnos del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. Reunirnos frente al Señor y Dios de nuestra salvación. Así que en este tema, la cruz de Cristo, su muerte ahí por los pecadores, debe ser entendida por cada uno de nosotros los creyentes como aquella obra excelsa de Dios entre todas sus obras, como la joya de Dios entre todas las joyas de Dios, como lo dijera o lo expresara un hermano en el pasado. Estamos frente a un hecho incomprensible para la lógica humana. El hecho de que Dios se humillara tanto, tomando o asemejándose, haciéndose como uno de nosotros, y sin tener ningún pecado en su vida, Él estuviese dispuesto a voluntariamente cargar los nuestros. No solamente cargarlos, también aceptar sobre sí mismo el castigo que nuestros pecados merecen. Él estuvo dispuesto voluntariamente a beber aquella copa de la ira de Dios. Y pienso que el reflexionar, el meditar en estas cosas debe llevarnos a expresar nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra devoción al Señor y a vivir enteramente para el Señor. Así lo expresaba Pablo, dice: Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Así que al participar de la cena del Señor, miramos al pasado, recordamos los sufrimientos de la muerte de Cristo, y lo que hacemos de esta manera es mantener firme en nuestra mente aquel sacrificio de Cristo por nosotros. Recordamos a Cristo y ese gran precio que Él pagó por nuestra salvación. Así que al hacerlo, al participar de la cena del Señor, se entremezclan, como hemos dicho más de una vez, ¿no?,
cierta tristeza y gozo a la vez. Tristeza porque hoy somos conscientes de que nuestros pecados han sido parte de aquel sufrimiento terrible del Señor y de su muerte misma. Y a la vez gozo, un gozo que hasta nos es difícil expresar en palabras, por esa muestra de amor y de misericordia que el Señor tuvo para con nosotros. Éramos pecadores, que no podíamos hacer nada, absolutamente nada, para ganarnos la entrada al reino de Dios, para ganarnos su bendición, su aceptación, porque el pecado nos dominaba y nos separaba de Dios. Y en esta carta del apóstol se registran aquellas palabras tan solemnes de nuestro Señor pidiéndonos concretamente algo, recordarnos, no olvidarnos de Él. Y es que existe ese peligro. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo nos mandó a no olvidarlo. Es como que el Señor sabe de que tenemos esa inclinación, somos propensos a olvidarnos de nuestro Señor y Salvador. Sabe que somos propensos muchas veces a volvernos indiferentes hacia Él. Y en cierta manera ese doble, no se olviden de mí, debería avergonzarnos y hacernos sentir realmente conmovidos por este pedido del Señor, reconociendo, mis hermanos y hermanas queridos, que tenemos que hacer todo esto, meditar, reflexionar sinceramente en todo lo que Jesús es y ha hecho por nosotros. Así que más importante o tan importante como acordarse de este gran hecho de nuestra salvación, también es ver en cada una de nuestras vidas cómo eso está afectando la manera en que vivimos, porque Jesús no solo murió por nosotros, también resucitó, ascendió al cielo y, como hemos leído al final de nuestro versículo 26, el Señor va a regresar. Y es importante la manera en cómo estamos esperando, en cómo nos estamos preparando para ese encuentro glorioso, ese encuentro bendito con nuestro Señor y Salvador. Hasta que Él venga, nos hace llevar la mirada hacia adelante, hacia el futuro. Y en la misma palabra del Señor encontramos en Apocalipsis 19:9 esta declaración del Señor donde dice: bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y esa debe ser, mis hermanos, la esperanza de cada uno de nosotros como creyentes. Un día estaremos en la presencia misma del Señor y vamos a poder disfrutar junto a Él, ya no de esta Santa Cena, porque esto es un símbolo, es también una semejanza, una representación de esta gran boda, de esta gran cena, de esta unión entre Cristo y su iglesia, donde nosotros estaremos de una vez y para siempre cara a cara con nuestro Señor y Salvador. El domingo pasado veíamos sobre el bautismo como medio de gracia. Hoy estamos hablando acerca de la cena del Señor, y estos dos sacramentos o ordenanzas del Señor son representaciones gráficas del Evangelio y de la unión del creyente con Cristo. El bautismo de un creyente es un paso, es una ceremonia que ilustra el inicio de esa unión y el comienzo también de los beneficios que vienen con esa unión. Y la cena del Señor ilustra o representa ese fortalecimiento de nuestra unión con el Señor Jesucristo mientras esperamos que Él regrese. Como ya dije, la cena del Señor es una representación simbólica de la muerte del Señor y comunica el Evangelio, no con palabras, sino con acciones. Y para hablar de esto quiero que lean conmigo una vez más versículos 23 y 24 de 1 Corintios capítulo 11. Dice así la Escritura: el Señor Jesús,
La noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Entonces, mis hermanos, ese partimiento del pan expresa con una acción el Evangelio. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que fue material y es material, y aquel pan que es partido para ser servido y luego molido en nuestra boca cuando lo masticamos, simboliza los sufrimientos de Cristo y ese quebrantamiento de su alma que Él soportó por nosotros. Eso fue para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 10, donde dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Luego en el versículo 25 dice que de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces las bebáis en memoria de mí. Acá el fruto de la vid, en esa copa, representa su sangre, una sangre que fue verdadera, una sangre que fue real. Y al ser derramado, al ser vertido, este fruto de la vid en la copa, esta acción representa ese derramamiento de la sangre de Cristo por nosotros. Así que, hermanos, estos dos elementos que son colocados sobre esta mesa de comunión, lo que hacen es mostrar un Cristo entero, porque Él es ese verdadero alimento para nuestra alma, porque el pan y el vino también son un símbolo del sostén de la vida, un símbolo de nutrición para nuestros cuerpos, y son un símbolo apropiado entonces de esa carne y sangre de Cristo que son espiritualmente para nosotros aquella verdadera comida y verdadera bebida. Es importante decir que cuando participamos de estos símbolos, el pan y el vino no se transforman, no contienen el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente hablando. Hay una presencia simbólica de Cristo, hay una presencia simbólica, pero es a la vez una presencia espiritual real que produce en la persona que participa dignamente del pan y del vino una bendición espiritual real también. Y al participar de estos símbolos también estamos expresando que nos estamos apropiando de Cristo mismo y de aquellos beneficios que Él ha ganado para nosotros por medio de su muerte en la cruz. Y saben, así como lo que comemos y tomamos se hace parte de nuestro cuerpo, físicamente hablando, de la misma manera somos alimentados espiritualmente por Cristo y crecemos espiritualmente, y nuestra fe se reafirma en nuestro Señor, nuestros compromisos para con Él, a la vez que hacemos todo esto con una actitud de gratitud para con Él. Así que cuando participamos del pan y del vino por la fe, nos estamos apropiando, estamos recibiendo del mismo Señor Jesucristo, de su vida, de su fuerza, y esto trae gozo, esto trae refrigerio para nuestra alma como creyentes. El Señor Jesús también dijo, y es importante notar esto, que esta copa que contiene el fruto de la vid es el nuevo pacto en su sangre. Estas palabras de Jesús hacen referencia a un pacto anterior, al Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto o Antiguo Testamento fue así. Una vez que el Señor, Dios, había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo había rescatado, Él los llevó por el desierto hasta el monte Sinaí, y sabemos que ahí por medio de Moisés Él dio lo que conocemos como la ley o 10 mandamientos. Eso fue para ellos la guía o el marco para la bendición. Eso es lo que Dios requería de su pueblo,
Y cabe decir acá que esa ley o marco de bendición sigue vigente aún para nosotros hoy también. Si analizamos este pacto antiguo podemos decir que se trataba de un pacto bilateral. Es decir, que de las dos partes había condiciones que cumplir, de parte de Dios y de su pueblo. Entonces, así si los israelitas rompían su parte del pacto desobedeciendo la ley de Dios, entonces Dios los castigaría y traería maldición sobre su vida por la desobediencia de ellos. Pero si el pueblo obedecía, y esto es lo que tanto insistía Moisés, Dios iba a cumplir su parte del pacto bendiciéndoles. Y lo que falló en ese pacto antiguo no fue la ley de Dios, sino que fueron los israelitas. Pablo, refiriéndose a esto, escribe en Romanos, a los Romanos en el capítulo 7, verso 12, la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero los israelitas, así como cada uno de los seres humanos, tenían una inclinación hacia el pecado, eran malos y eran a la vez incapaces por el mismo pecado de cumplir perfectamente aquella ley que Dios había impuesto sobre ellos. Así que este pacto no fue fácil de mantener, aunque Dios hizo provisión para eso también, para cuando no se cumpliera. Y lo que requirió el pueblo es que para el perdón de sus pecados ellos debían ofrecer ciertos sacrificios determinados, que como hemos visto al principio de lo que hablamos esta mañana, estos sacrificios esencialmente eran corderos que eran seleccionados sin ningún defecto, tenían que ser puros y eran sacrificados. Entonces, mediante la fe en lo que esto significaba, aquellos hombres obtenían la limpieza, obtenían el perdón de sus pecados. Pero sabemos por la misma palabra de Dios que, y como venimos viendo, que todos estos sacrificios, este sistema sacrificial, en realidad venía apuntando hacia algo superior. Todo esto que acontecía era tan solo una representación, era como la sombra de algo por venir. Y estos sacrificios que se hacían no servían para quitar definitivamente la mancha del pecado. Por eso cada año, en el tiempo de Pascua, los israelitas tenían que ponerse a cuentas con Dios y hacer estos sacrificios donde por la sangre derramada de esos corderos ellos obtenían todo esto. Hemos dicho que todo esto apuntaba al sacrificio supremo, perfecto del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora por su sangre derramada ahí, las personas obtenemos el perdón y la limpieza de nuestros pecados definitivamente, para siempre. Y de esta manera somos reconciliados con Dios y obtenemos la garantía de que esa relación jamás será cortada. A diferencia del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, ahora el que ha dado la iniciativa, el tenido la iniciativa para la salvación, lo que ha hecho todo para proveer salvación es Dios. Ahora seguimos luchando con el pecado, pero estamos bajo la influencia, estamos bajo la sangre del Señor Jesucristo que nos ampara y por la cual o a través de la cual nuestro Dios nos ve de una manera perfecta. La cena del Señor, mis hermanos, entonces es un recuerdo de todo esto. Así lo quiso Dios. La salvación, el perdón de nuestros pecados puede resultar hasta algo inconcebible, como una locura. Aquellos que aún no han creído en el Evangelio, pero Dios lo ha establecido así. Aquella noche terrible en el país de Egipto, esos israelitas se habían salvado de morir porque estaban amparados, como vimos, debajo de esta marca, de esta señal hecha con la sangre de un cordero que no tenía ningún defecto. Todo esto apuntaba al sacrificio de Cristo y a su sangre que sería necesaria, que tendría que ser derramada
para que nosotros ahora podamos obtener también este amparo que Dios ofrece. La Biblia, que sabemos que es la santa palabra de Dios, nos dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 29, Dios ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. A lo mejor vos estás viendo esto, estás escuchando esto y decís, yo no he hecho nada malo, yo no tengo en realidad nada de qué arrepentirme, ni tampoco estoy esclavizado a nadie o a nada. Y te ruego, te pido que por favor tomes muy en serio esto que acabo de leer en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y sé que muchos piensan que no tienen nada de qué arrepentirse y tampoco creen que necesitan esto que Cristo ha hecho por los pecadores, pero ¿sabes? La Biblia advierte a todas las personas que deben arrepentirse de sus pecados, porque mientras permanezcan así esclavizados al pecado, aunque no se den cuenta, aunque no sean conscientes de esto, en muchos casos, el infierno es el destino que Dios ha preparado para tales personas. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Dios sigue buscando y sigue llamando a las personas en todas partes, quien quiera que sea, a que se arrepientan y a que crean en el Evangelio. Y sabes, de esta manera Dios también te está invitando a que un día vos puedas participar de esta mesa con estos símbolos del pan y del vino de los que he venido hablando, y que vos también te puedas unir a su iglesia y que puedas junto a hermanos y hermanas recordar este gran triunfo de Cristo, este sacrificio y este triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, sobre el dominio del pecado. Es Jesucristo el único que puede romper esas cadenas que nos atan al pecado. Es el único que puede liberarnos de esa esclavitud al pecado, del ser indiferentes a Dios y de llevar una vida llena de muchos pecados, de muchos pecados. Por último, quiero leer el pasaje de Isaías en el capítulo 53, verso 5, nos dice, Él, Jesucristo, será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Dios desea sanar en nuestras vidas nuestra peor enfermedad. ¿Sabes? No es el coronavirus ni ninguna otra enfermedad física. Él quiere limpiar y quiere perdonar nuestros pecados, que realmente son los que nos matan. Como hemos visto, Cristo fue el cumplimiento de todo lo anticipado entonces en el Antiguo Testamento. Él no vino a anular el antiguo pacto, sino a cumplirlo y así a establecer uno nuevo, donde ahora tenemos acceso a la vida eterna y a todas las bendiciones que da Dios por medio de su gracia, cuando nosotros por la fe nos apropiamos, creemos, recibimos el Evangelio. El domingo que viene, si el Señor así nos lo permite, vamos a ver sobre este tema de la Cena del Señor, quienes pueden y deben participar de ella, de esta ordenanza, que es ese medio de gracia, como venimos viendo, por el cual el Señor nos bendice y podemos tener comunión con Él. Hasta el domingo que viene. El Señor les bendiga.